Live. Así que nada. Buenas noches oficialmente a todos, ¿verdad? Mi nombre es Carla Montalvo, soy la coordinadora de los grupos Roots and Shoots de Puerto Rico y les doy la bienvenida, ¿verdad? Esta noche y gracias por conectarse nuevamente con nosotros, ¿verdad? Una vez más para las charlas de la campaña que llevamos a cabo de Forever Wild. Es una campaña que tiene un fin, ¿verdad? Pues de concientizar, ¿verdad? Crear este amor y esta conciencia por lo que es la conservación marina y por la protección de todos los animales como tal, además de llevar ese mensaje de educación a cada una de las personas. Así que les agradecemos que estén con nosotros esta noche. Esta noche, ¿verdad? Tenemos como invitado al biólogo Carlos Otalora. Él es biólogo marino de la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano, y pues nos va a estar hablando esta noche, ¿verdad? Un poquito sobre el impacto que tienen los microplásticos en el mar y ese efecto adverso que tienen en la salud humana. Así que yo creo, ¿verdad? Sin más preámbulos, pues dejamos a Carlos para que pueda comenzar con la charla de esta noche. Y me dejan saber si se escucha bien, ¿verdad? Que escribieron por ahí que no saben si se escuchaba. Así que, nada, te dejamos a ti, Carlos. Gracias. Hola, muy buena noche. Muy buenas noches a todos. Acá desde los fríos Andes. Y bueno, muchas gracias por asistir. Espero que el tema de hoy pueda quedarles también un poquito, o sea, les pueda aportar día a día. También cualquier pregunta, cualquier reflexión, cualquier sugerencia. También me gustaría pues saberla y pues la idea no solo es recibir información, sino que también participemos y reflexionemos del tema y bueno, entonces vamos a comenzar. Voy a quitar la cámara para que no me afecte un poco la conexión al internet y comenzamos. Ok, ¿sí pueden ver la pantalla? Sí. Listo, perfecto. Vemos la imagen. Se ve. Listo, perfecto. Entonces, bueno, el título de la charla lo cambié un poquito. Hoy les quiero hablar de los microplásticos, cuáles son las fuentes, los impactos y los riesgos en el medio marino. Entonces, a manera de introducción, tengo acá esta diapositiva que la cogí de la presentación anterior que tuvimos y quiero volver a repetir esto porque pues la gente que no estuvo o que no tiene idea, considero que es un poquito importante pues para entender acerca del tema. La palabra plástico viene del griego plásticos, que pues lo que significa que puede ser es maleable, ¿no? Es moldeable, se puede transformar, se puede tomar muchas formas, entonces eso significa. Los plásticos, su principal característica es eso, la maleabilidad, la capacidad de ser moldeados y la capacidad de poder hacer miles de formas para distintos usos a los que nosotros utilizamos, ¿no? Los plásticos son polímeros compuestos de monómeros, es decir, son moléculas muy grandes compuestas de moléculas de unidades más pequeñas, los monómeros, ¿sí? El término plástico se acuña para todo polímero que sea creado por el hombre, porque existen polímeros como por ejemplo la celulosa, que es del que se compone la madera de los árboles, que también es un polímero, pero es hecho por la naturaleza. Y los plásticos también tienen otra característica que la gran mayoría, cerca del 80%, son hechos a partir de combustibles fósiles, de recursos fósiles, y no son biodegradables. Otra cosa importante que la vamos a retomar más adelante es que tengan en cuenta los agentes plastificantes. Como yo expliqué en la anterior charla, los plásticos a lo largo de su proceso de invención, reinvención, modificación y pues avance tecnológico, a ellos se les agregan agentes plastificantes que son otros químicos que son adherentes, o sea, que no están, por decirlo así, unidos molecularmente, sino que son adherentes, que se pegan en la superficie y estos les permiten modificar las propiedades, por ejemplo, para que aguanten más calor, los plásticos que no se derriten, o por ejemplo, para hacerlos
más ligeros y resistentes. En fin, son varias aplicaciones que se les dan pues, a través de los agentes plastificantes. Entonces, como la reflexión que siempre me gusta hacer es, el plástico es un material que es omnipresente, que es de uso diario, que está en todo, ¿no? Que es esencial en la industria médica, para la revolución electrónica que hemos tenido también, y la ropa, parte de la ropa que utilizamos que no viene de fibras naturales, pues es plástico. Pónganse a pensar que pues, todos los días utilizamos un plástico, quiéralo o no, pues todo está hecho con plásticos y como son materiales tan baratos, tan fáciles de fabricar y como es más barato reutilizarlos o reciclarlos que volverlos es más barato fabricarlos que reutilizarlos y volverlos a hacer, entonces es por esto que son también tan abundantes, ¿no? Incluso ahora lo que también explicaba, bueno, ya varios científicos están explicando que nosotros estamos en el Antropoceno, que es una era geológica en que el humano hace cambios significativos en la Tierra, ¿no? En el clima, en las dinámicas que suceden en la Tierra. Y ahora hay gente que también propone que nosotros estamos también en una era geológica que se llama el Plasticeno. Plasticeno, ¿por qué? Porque ya se ha descubierto que en el registro, en las capas de la Tierra, en los registros estos que nosotros vemos en el registro fósil, ya el plástico se está acumulando. De hecho, en el fondo marino y en la misma Tierra, pues se puede ver y hay estudios que ya lo comprueban. Entonces, si, no sé, en 1.000.000 de años nos desaparecemos y viene unos alienígenas o son otros tipos de humanos y quieren ver en el pasado, ellos van a poder ver en ese registro fósil el plástico y van a decir, bueno, acá comenzó una nueva época del ser humano, ¿no? Entonces, algunos datos para contextualizarnos acerca de pues, la producción plástica. Hasta el 2017, un estudio comprobó que, o calculó, estimó, estos no son valores exactos, ¿no? Sino que son estimaciones, que cerca de 8.3 billones de toneladas métricas de plásticos se habían fabricado en el mundo desde los años 50. ¿A qué equivale 8.3 billones de toneladas métricas? A 822.000 torres Eiffel, 25.000 edificios Empire State, 80 millones de ballenas azules y 1 billón de elefantes, ¿sí? La producción mundial para el 2019 es de 368 millones toneladas métricas año, y esto se espera que suba para el 2050. Si no tomamos acciones, esto va a seguir subiendo. Entonces, de estos 8.3 vamos a pasar a 34 billones de toneladas métricas de plásticos, y esto equivale pues casi 10 veces más la cantidad que tenemos hoy en día. Otra problemática que tenemos de los plásticos actualmente es que más o menos el 50%, hay gente que dice que entre el 40-50% de los plásticos son de un solo uso, es decir, tienen una vida útil de un solo uso y ya. Y pues a nosotros nos venden la idea que los plásticos de un solo uso son las botellas plásticas, las bolsas, las colillas del cigarrillo, los empaques donde guardamos la comida, los tenedores desechables, los pitillos, pajitas y pues los vasos de café y todo eso, pero realmente algo que quiero que reflexionen es que no, realmente es muchos otros productos, incluso un plástico de un solo uso es, por ejemplo, cuando vamos al supermercado y compramos arroz, es un plástico que solo utilizamos una vez y ya lo tenemos que desechar porque pues sí pueden haber otros usos que se les da, pero está hecho para eso, para ser destapado y utilizado y no más. Entonces, pónganse a pensar que miles de productos como lo son el shampoo, los productos de aseo personal, todo viene en plástico, entonces es un poco difícil y pues por eso es que las estimaciones tan grandes, ¿no? Dentro de esa producción de plástico, ¿sí? Nosotros, de esos 8.3 billones de toneladas métricas,
en el 2015, se estimó que cerca del 6.3 billones de toneladas métricas, que equivalen al 76% de los plásticos producidos total, fueron desechados. Entonces es impresionante la cantidad de plástico que ya no se utiliza, y de estos 6.3 billones de toneladas métricas, el 79% se acumularon en botaderos o en el ambiente, 12% han sido incinerados y solo el 9% ha sido reciclado. Entonces, es una problemática que tenemos que cambiar, porque realmente o sea, la producción es cosa seria. Entonces, los científicos estiman que para pues, el 2050 vamos a tener el doble de desechos plásticos, ¿sí? Y miren que no solo el problema de los plásticos es acerca de como los plásticos como tal, sino que, o sea, todos los problemas se relacionan con todo, ¿no? De este 12% que ha sido incinerado, que generalmente se incinera por, más que todo es por lo que hacen en los hospitales, con los desechos hospitalarios, pues eso es una huella de carbono también impresionante que se le está sumando al calentamiento global y al planeta, ¿no? Y eso también trae en consecuencia pues la acidificación y pues otras problemáticas que también tenemos. Entonces, para ponerlos en contextos y de manera breve, los microplásticos son todas partículas plásticas menores a 5 milímetros, que pueden ser de origen sintético o semisintético, porque pues también hay plásticos que vienen de la naturaleza, pero que no son biodegradables. Entonces, cuando les dicen plástico de origen natural, pero hay plásticos que no son biodegradables, lastimosamente. Bueno, se componen de muchas formas, y esto que también es importante, este concepto que me gusta recalcar, que es la ubicuidad. La ubicuidad de la característica es que ellos son omnipresentes, es decir, están en todo lado, ya los han encontrado en todo lado. Y pues estos microplásticos se dividen en dos: los de origen primario, que son los microplásticos ya hechos para cumplir, o sea, ya hechos de ese tamaño, menores a 5 milímetros, que vienen, por ejemplo, en los productos de aseo, los pellets que se utilizan en la industria, las microfibras, y los de origen secundario, que son los que se fragmentan y pues eventualmente llegan al ambiente y a los océanos. Entonces, como les dije, la ubicuidad de los plásticos se encuentran en todo el planeta, desde la Antártida, que es el continente más recóndito. Incluso ya se han encontrado en las heces fecales de los pingüinos, se han encontrado en los glaciares, y también se han encontrado en la fosa de las Marianas, que es en los mares, pues, el lugar más profundo que se encuentra pues, en el planeta. También recientemente encontramos que ya los microplásticos están en el aire, entonces los estamos respirando, y de esto voy a hablar un poquito más adelante. Entonces, ¿cómo llegan los microplásticos al ambiente? Entonces, existen varias fuentes, ¿no? Las fuentes que están los plásticos de un solo uso, las piezas plásticas grandes, las ropas, los microplásticos de origen secundario que se utilizan para procesos, los productos de aseo, y a través de la fotooxidación, a través de procesos físicos, químicos y mecánicos, estos se fragmentan y se crean los microplásticos. También hay efectos biológicos, o sea, también hay organismos que ayudan a esto. Entonces, así es que llegan los microplásticos al ambiente. Estas son las principales fuentes. Toda pieza plástica que sea mal desechada, por decirlo así, que no sea desechada correctamente, puede convertirse potencialmente en un microplástico. Entonces, otras estadísticas dicen que los principales aportes de microplásticos al ambiente son las llantas, las fibras de la ropa que nosotros utilizamos. En cada lavada se van miles y miles de fibras, el polvo de las ciudades, cuando se hacen las avenidas, las calles, las carreteras, la pintura de las embarcaciones y los elementos personales de aseo. Entonces, así es que se fragmentan los microplásticos. Este pequeño esquema nos muestra la acción UV, la acción también de microorganismos, es la que fragmenta estas partículas, y eventualmente pues llegan al ambiente.
De los métodos más comunes son pues el efecto de la radiación UV, la radiación termal, la oxidación, y esto que es importante, que les voy a hablar también más adelante, es la creación la creación de un biofilm. Un biofilm, para los que no conocen, es una película de microorganismos, entre bacterias, cianobacterias, hongos o todo tipo de microorganismo que crece en una superficie. Se pueden ver en la tierra, pero generalmente son más comunes en el océano. Y este biofilm juega un papel muy importante pues, en la llegada de los plásticos al fondo marino. Entonces, como les dije anteriormente, la ubicuidad, entonces los plásticos en el ambiente están en todo lado. En el mar están en la superficie, están en las zonas mesopelágicas, avisopelágicas, hasta las fosas de las Marianas y en la columna de agua. Entonces, ¿cómo llegan los microplásticos a los océanos? Entonces, los estudios dicen que se calcula que cerca del 80% de los microplásticos que llegan al océano son producidos en fuentes terrígenas, o sea, en la tierra, y llegan eventualmente a través de ríos, las escorrentías, la lixiviación, los vientos, los alcantarillados, tormentas, las tormentas o las inundaciones, los emisarios submarinos, bueno, en fin, hay un montón de vectores de los que llega el plástico a la tierra, y el restante 20% es el que se produce en los océanos por, bueno, la pérdida de carga, las actividades de pesca, tanto industrial como artesanal, las plataformas de exploración petrolera offshore, y pues la pérdida de carga, como les voy a mostrar un ejemplo más adelante. Entonces, según ya nuevos estudios, ya se ha esclarecido un poquito más la distribución de los microplásticos y de la basura plástica en los océanos, y cerca del 94% se hunde y queda en el fondo del océano, en el ventos. El 1% está flotando en la superficie. No se sabe a ciencia cierta cuánto está en la columna de agua, porque la columna de agua del océano, para los que no sepan, es tremendamente dinámica y cambia. Y el restante 5% se calcula que esté en las playas, pero pues todo esto puede cambiar. ¿Por qué? Porque el océano es un ambiente muy dinámico. Y pues para lugares o zonas específicas del planeta puede que sea más o menos, dependiendo también de cuán cercano estemos a los centros urbanos. Una cosa que sí se tiene muy claro es que a medida que nos acercamos a los centros urbanos, la contaminación plástica es mayor. Entonces, los estudios dicen que cada año 12.2 millones de toneladas entran al océano. Y, por ejemplo, otra cosa que quiero hacer un poco de reflexión acá es que, por ejemplo, bueno, la gente, yo vivo en un lugar, yo soy de un lugar, de un departamento de Colombia que se llama Boyacá. En estos momentos me encuentro acá, y hace poco hablaba con alguien acerca del problema y me decía, bueno, pero es que, bueno, acá tenemos un problema de regionalismo. Tenemos la gente de la costa, tenemos la gente del interior, tenemos la gente del sur, y pues cada uno le echa la culpa a todos, pero pues realmente la culpa es de todos, porque el que está acá en el centro del país dice, no, es que el costeño, como nosotros le decimos a la gente que vive en la costa caribe acá, es muy sucia y bota plástico. Y por ejemplo pasa esto, lo de este video. Ay, no me anda el video, pero ya. Lo que pasa en este video, que bueno, este es el ejemplo tremenda, esto sucedió hace poco, pero este es el ejemplo pues que yo creo que para que todos tengan en cuenta. Esto es un riachuelo en la ciudad de Barranquilla. Miren la cantidad de basura después de meses de sequía, cómo todo eso eventualmente llega al río Magdalena, que es el principal río del país, y pues llegan al mar. Entonces, la gente que estamos acá desde el centro del país y desde el centro de los países también influimos en la contaminación, porque si nosotros no manejamos debidamente esos desechos, los ríos se van a encargar de pues llevar esa contaminación al océano. Entonces es un problema de todos, no solo del que vive cerca de la costa y no solo el que está en el interior del país. Entonces,
Los estudios dicen que de 5 a 13 millones de toneladas métricas entran al océano por año. Pues eso son estimaciones y esto es un intervalo porque pues no es muy difícil calcular a ciencia cierta. Los ríos aportan de 1.5 a 2.4 pues millones de toneladas métricas al año, y esto equivale al total de la producción del 2019. Entre el 1.75 y el 5.5% entra al océano, pero esto puede ser más. Incluso ya hay reflexiones que están diciendo que eh, la pandemia pues aumentó el uso de plásticos, y pues podemos encontrar tapabocas desechables por todo lado, todo tipo de basuras y guantes y pues todo este tema de la seguridad personal, y pues el aumento de los domicilios también aumentó pues el uso de los desechos plásticos. Un dato que se me olvidó decirles es que cada segundo entra al océano un camión lleno de basura plástica al océano. Entonces es una cosa impresionante. Uno de los ejemplos que les quería dar acá acerca de la pérdida de carga de los barcos es este, por ejemplo. Entonces, sucedió que en el año 1992 un barco que contenía un container lleno de estos patitos de hule, eh, en un temporal muy fuerte, una tormenta, arrojó este container que tenía aproximadamente 28,000 patos. Miren cómo de persistentes son los contaminantes plásticos que se han reportado de los patos que se perdieron en ese barco años después, en 1995, acá hacia el mar de Bering. También se reportaron mucho tiempo después, en el 2007, en España y en otros lugares. Entonces, del mar también o sea, en el mar también hay fuentes de contaminación plástica. Las redes de pesca son, no tanto en los microplásticos, pero sí en los plásticos grandes. Las redes de pesca y la actividad pesquera es una fuente de plásticos tremenda, y pues al final la acción de la atmósfera pues los va a degradar y los va a fragmentar, ¿no? Degradar, no, fragmentar. Entonces, es de las muchas fuentes que hay. Entonces acá, ya para hablar acerca de los riesgos e impactos, quiero aclararle estos dos conceptos a ustedes. Los riesgos se refieren a la cercanía o la inminencia o la continuidad de un posible daño o impacto hacia el medio ambiente, ¿sí? Los riesgos es lo que puede suceder si no se toman las medidas adecuadas. Entonces, por ejemplo, en este ejemplo que se ve en esta imagen, esta zona costera, pues vemos que hay gran cantidad de vida, y los riesgos van a aumentar cuando tenemos las urbes, cuando tenemos la actividad industrial, cuando tenemos los ríos, cuando tenemos regímenes de vientos, lluvias que pueden pues transportar todas estas partículas hacia el océano. Los impactos ya es lo que sucede, es la alteración o modificación que causa una acción humana sobre el medio ambiente, que en muchos casos los impactos son negativos, pero también hay veces impactos positivos. Es lo que está sucediendo porque pues no se tomaron esas medidas adecuadas para prevenir esos riesgos, ¿no? Es muy difícil prevenir un riesgo, pero sí se puede mitigar y se puede reducir los riesgos, ¿no? Si se presentan políticas en los países, si se cambia la conciencia, si se cambia nuestra propia conciencia, si dejamos de utilizar tanto plástico, si dejamos un poco de lado el consumismo, bueno, en fin, son muchas alternativas que se pueden hacer. Entonces los riesgos son esos, ¿no? Todos los riesgos que están ahí inminentes, todas las formas de actividades, lo que le digo, los ríos, las tormentas, las plantas de tratamiento, que por ejemplo muchas plantas de tratamiento no tienen sistemas para quitar partículas grandes y tampoco pequeñas. Y pues desde nuestras casas, ¿no? Con actividades cotidianas estamos contaminando el ambiente, ya sea que estemos a 1000 kilómetros del mar, como lo estoy yo, o en la orilla de este. Entonces, ya para hablar acerca de los impactos de la vida marina,
acuérdense que les estaba hablando acerca de las películas o los biofilms, y esto es importante. Entonces viene la degradación de los microplásticos, entran al océano, y resulta que se encontró algo tremendamente interesante que ya se los voy a explicar más adelante, que es... uy, se me dañó la presentación. Que es... Disculpen un momento. Ah, ya. Listo, qué pena. Entonces, ¿qué es la plastisfera? La plastisfera es un concepto muy interesante que propuso unos científicos que ya fallecieron en el 2013, Settler, una doctora del Woods Hole en Estados Unidos, y su esposo, y ellos quisieron ver, bueno, qué se estaba pegando a los microplásticos en los ambientes marinos, porque uno de los aspectos ecológicos muy importantes de los organismos sésiles, o sea, de los organismos que no se mueven, es la competencia por espacio. Todo organismo que se mueva y que no se mueva y necesite algún lugar, pues va a competir por ese pedacito de espacio, y resulta que estas partículas plásticas, tanto grandes como pequeñas, son área, son un espacio donde estos se pueden sentar y pueden pues llevar a cabo sus ciclos de vida. Ya más adelante les voy a hablar de eso. ¿Qué pasa? Que existen teorías, todavía no se ha comprobado, pero como les decía anteriormente, las partículas plásticas se les pegan estos biofilms, se les pegan estos organismos y cambian su densidad. Cuando son menos densos que el agua, pues, perdón, cuando son más densos que el agua, estos se van a hundir eventualmente. Entonces, ¿qué pasa? Todo esto de los impactos también radica en la cadena trófica. Entonces, como estos son partículas muy pequeñas que van casi hasta el tamaño de una célula e incluso menos, que los nanoplásticos son otro cuento, son los contaminantes que ya tienen de 1 micrómetro hacia abajo, ¿sí? Y son, no sé, si no se sabe mucho de los microplásticos por su tamaño, es más difícil con los nanoplásticos saber qué está pasando. El caso es que todos estos plásticos que están en el océano flotando, siendo llevados por las corrientes, siendo resuspendidos por las urgencias o siendo hundidos pues, por estas películas o por las densidades, es el zooplancton, que es o sea, el segundo eslabón de la cadena trófica en los mares, se alimenta de estas partículas y eventualmente va a venir el pescadito más pequeño y se va a alimentar del zooplancton, después los peces más grandes, están también los organismos que filtran, que están acumulando microplásticos, y pues está llegando al final hacia los humanos, que somos los que consumimos todo este tipo de organismos. Entonces, otra cosa que se ha descubierto entre los impactos que tienen los microplásticos en la vida marina es el transporte de especies exóticas. Como estas partículas pueden flotar y durar mucho tiempo en el océano, entonces especies que se encuentran, por ejemplo, en las zonas subtropicales pueden viajar a las zonas tropicales y asentarse o buscar esto. Es como lo que pasa con las aguas de lastre o con algunos otros vectores de especies exóticas. Entonces, otra cosa que también se ha comprobado en los impactos en la vida marina es la reducción de los hábitos alimenticios, porque, claro, los organismos se están alimentando, pero no les está alimentando, no les está dando energía, no les está dando los nutrientes, entonces los organismos dejan de comer. Por ejemplo, hacia este campo también se ha encontrado que los corales están consumiendo microplásticos, los confunden, al parecer son palatables, es decir, que pues, les gusta comérselos y los están almacenando ahí. Entonces ya está la transferencia en la cadena trófica y la biomagnificación. La biomagnificación es cuando un contaminante pasa de un eslabón más bajo de la cadena trófica a uno más alto. Entonces,
Sucede esto con los metales pesados, que nosotros comemos, por ejemplo, pescados como el atún, como el tiburón, y como ellos están en lo del tope de la cadena trófica en el mar y nosotros somos la punta, pues nosotros somos los que nos estamos llevando la tajada más grande de metales pesados, y al parecer también pasa con los microplásticos, pero con algo que ya les voy a explicar más adelante. Bueno, y otra cosa es que también están muriendo por hambre. Claro, como los organismos se comen estas partículas, como les dije ahorita, no se alimentan y pues eventualmente los organismos se mueren. Existen también efectos o impactos toxicológicos y se deben principalmente a dos factores. Los agentes plastificantes que les mencioné anteriormente, ¿se acuerdan esos adherentes, estos que les cambian las propiedades a los plásticos? Y la absorción de contaminantes. Entonces, acerca de la plastisfera, entonces lo que estos doctores esposos Settler decían era que ellos dijeron un día, bueno, vamos a mirar parte del Atlántico Norte, las partículas que se encuentran ahí, qué organismos se están pegando encima de los microplásticos, y encontraron algo muy chévere. Entonces, como se puede ver acá en el ejemplo, estos son los microorganismos que se encontraban flotando pues, en la columna de agua, y acá hay una partícula plástica. ¿Qué encontraron? Que la composición de la comunidad microbiana en la partícula plástica era totalmente diferente y mucho más compleja que la que los rodeaba en el ambiente. Y que encontraron también que entre partículas plásticas estas comunidades podían cambiar. Entonces, eso es lo que les digo, eso puede también, cuando viajan muchos kilómetros, pueden llegar a otras zonas, otras especies y volverse exóticas. Entonces, es algo muy interesante porque esto en muchos años, quién sabe, también hay pues indicios, todavía no hay pruebas, pero puede llevar también a fenómenos de evolución, ¿no? Porque es un nuevo hábitat y nuevos animales se van a especializar en esos nichos, en crecer ahí. Entonces es algo tremendamente interesante. Lo que les decía, pues esto no concierne tanto a los microplásticos, pero por ejemplo estos son piezas de plástico grandes donde miren, se pegan ostras, cirripedios, algas, y viajan miles de kilómetros y pueden llegar a otras zonas. Entonces también son vectores de especies exóticas. Ya en cuanto a la toxicología, entonces, ¿qué pasa? Se ha comprobado que agentes plastificantes en grandes concentraciones y cuando se someten a organismos o sea, a altas concentraciones y por mucho tiempo, se pueden encontrar alteraciones en el sistema endocrino, se puede parar la síntesis de hormonas, incluso hay daño genotóxico, es decir, a los genes, hay afectación en la movilidad y en la reproducción. En fin, estos agentes plastificantes, ¿qué pasa? Ellos, como son agentes adherentes, es decir, que no están unidos, bueno, la mayoría no están unidos químicamente, entonces ellos son lixiviados al océano y pues en algunos lugares se concentran. Lo otro son por ejemplo, los adherentes. Entonces, se ha encontrado que los microplásticos, aparte de tener estos agentes plastificantes, pueden absorber, es decir, los microplásticos, si los vemos en un microscopio electrónico o en un microscopio muy potente, la gran mayoría, y por efectos también del ambiente, comienzan a tener porosidades, que a medida que pasa el tiempo, estas porosidades son más evidentes, y en estas porosidades se pueden alojar metales pesados, se pueden alojar contaminantes como los POPs, que son contaminantes orgánicos persistentes, y muchos otros tipos de contaminantes y poluyentes pueden estar ahí, y cuando estas partículas se siguen fragmentando o algún animal las consume, pues entran dentro de los organismos. Entonces, realmente la biomagnificación no viene siendo de los microplásticos, sino que los microplásticos son el transporte de contaminantes que sí se pueden biomagnificar, como los metales pesados. Entonces, eso es una cosa que se ha comprobado en las últimas. A pesar de que hay bastantes estudios, y acá yo les puedo hablar bastante tiempo acerca de todos los
los daños que tienen los microplásticos. La basura plástica es un problema que es complejo porque no hay manera de recrear todas las formas, o sea, las condiciones oceanográficas y de los océanos en un laboratorio. Y también es muy difícil porque lo que los decías, son observar esas afectaciones en campo es muy difícil. Y pues que también es multidimensional, lo que quiere decir que abarca muchas formas y o sea, abarca no formas, sino abarca muchos campos y se necesitan pues para el estudio de esto químicos, físicos, biólogos, bueno, un montón de gente. Y también es un problema que no es muy fácil de entender. Entonces, las implicaciones son importantes, están ahí y también pueden afectar en un futuro las actividades humanas, ¿no? Entonces, hasta el momento, todos los estudios que se han hecho han sido a nivel individual, se han cogido, pues, se han tomado, perdón, organismos y en los laboratorios se han visto, pero realmente hacia los niveles superiores, que ya son poblaciones, comunidades e incluso a nivel ecosistémico, estamos muy lejos de entender cuáles son los impactos que pueden proporcionar los plásticos y microplásticos en el ambiente. Entonces, queda más estudio, quedan muchas incógnitas y pues esto más adelante se va a develar, pero pues esperemos que no sea tan tarde. Ya para finalizar los impactos en la salud humana, pues no se conoce realmente impactos como tal de los plásticos, pero porque no se ha trabajado a nivel de poblaciones, es decir, no se ha trabajado con mucha gente, sino que son casos muy específicos, pero que ya nos dan indicios de más o menos qué nos pueden hacer estos contaminantes a nosotros. Entonces, como les decía, los plásticos están en el ambiente, no los manejamos bien, se fragmentan, los peces los comen, nosotros los comemos, y al consumir esto nos sucede lo mismo que le sucede a los organismos. Entonces estamos más propensos no a la acción de los microplásticos, sino de estos agentes plastificantes y de los organismos, de los contaminantes que se adhieren que se adhieren a los plásticos, y nosotros somos el último tope de la cadena alimenticia, entonces es donde nos va a llegar la mayor concentración. Eh, como les dije ahorita, eh, por el medio aéreo también se comprobó hace muy poco que estamos respirando microplásticos, ¿sí? Sobre todo en las ciudades. Y incluso los nanoplásticos, que son esas partículas que no podemos ver. Entonces, que más o menos tenemos indicio, todavía no hay estudios concluyentes, pero pues tenemos que esto puede aumentar las enfermedades de las vías aéreas, también nos puede afectar el sistema digestivo. Incluso se ha encontrado que algunos agentes plastificantes y los mismos metales pesados y otros contaminantes que pueden tener los microplásticos pueden generar cáncer y pues como les había dicho, pues esos efectos genotóxicos, ¿no? Entonces, hay un estudio que salió recientemente y bueno, que no se ve acá, la imagen quedó muy fea, pero ya se han encontrado microplásticos incluso en la placenta de los fetos humanos. Entonces, miren la ubicuidad y el alcance de los plásticos, ya están en todo lado. Y no sabemos cómo están llegando ahí y tampoco sabemos qué le puede pasar a los futuros bebés con esta problemática. Por último, encontré este infograma muy chévere que más o menos calcula, ¿no? Son todos inferencias, pero pues nos dice que el consumo global promedio de plástico, por ejemplo, nos dice que una persona promedio se toma o ingiere 1.769 partículas plásticas del grifo o del agua embotellada. Entonces,
Otra razón, ¿por qué no tomar agua plástica? ¿Por qué no tomar agua en plástico? Porque están soltando partículas plásticas. En una cerveza hay más o menos 10 partículas, en un camarón hay 182 y en la sal de mesa pueden haber 11 partículas, lo que nos hace que en promedio tomemos 5 gramos, no, perdón, anualmente tomemos 5 gramos de plástico, lo que equivale a una tarjeta. Entonces, ya para finalizar, bueno, lo mismo que me gusta recalcar, hay que comenzar por nuestras casas, hay que comenzar, por ejemplo, acá está gente muy bonita que nosotros, los recicladores, que son gente que es una, es una profesión que es bastante no gratificada por la sociedad y es una profesión que ahorita en estos momentos tiene que tomar mucha importancia y que se les debe mejorar sus condiciones sociales y que pues cuando estemos separando para posteriormente poder reciclar en nuestras casas, pues pensemos en ellos, ¿no? Pensemos en que si nosotros fuéramos recicladores no nos gustaría coger una botella, como nosotros le decimos acá, melcochuda o pegachenta de gaseosa, de cola, o un empaque sucio oliendo a feo, o en fin. Ayudémoslos, pensemos en ellos, pensemos en que la labor es muy bonita, comencemos desde casa, consumamos menos, tratemos de utilizar nuestras botellas de vidrio o de plástico más resistente, y pues seamos un poquito más conscientes, ¿no? Y muchas gracias por su atención y pues espero preguntas. Sí, buenas noches, Marta Ruiz. Quería preguntarle, o por lo menos, dado lo que usted está diciendo relacionado, que eso preocupa mucho sobre el agua usted le dice grifo, nosotros acá decimos de la pluma, que bebemos de la pluma, versus el agua que se compra embotellada, ¿qué recomendación nos daría? O sea, ¿cuál es más peligroso, el agua del grifo o el agua embotellada? Bueno, mira, no podría decir por ejemplo, para el lugar donde vives, porque pues eso depende del área geográfica, ¿no? De la ciudad, de la planta de tratamiento, pero yo preferiría el agua de grifo o el agua de pluma porque el hecho de tú estar tomando agua, comprar un plástico para comprar el agua, entonces realmente lo que tú compras es el plástico, entonces estás produciendo una huella plástica mayor, ¿no? Si el agua del grifo, de la pluma es perfectamente potable, pues es preferiblemente eso. No te sabría decir en tu ciudad o incluso no se han hecho estudios acá en Colombia, sí se han hecho en otros países y eso depende de la ciudad, es algo muy variable, pero el hecho de solo estar respirando, también estamos ya absorbiendo partículas microplásticas y nanoplásticas que son, esas sí son el enemigo silencioso. Nadie las puede ver, es muy difícil llegar a ver ese tipo de partículas. Entonces yo diría que es mejor el agua de la pluma si es potable. Ok, relacionado con eso, cuando usted habló sobre la que estaban en el ambiente, ya esas partículas, que no las vemos y a lo mejor las respiramos, las inhalamos diariamente, o sea, ¿usted entiende que a lo mejor esas partículas son probables lo que estén causándonos enfermedades al inhalarlas, llevarlas ¿verdad? Al interior de nuestro cuerpo? Pues lo que te digo es eso, o sea, ahorita hay estudios muy específicos, pero todavía no sabemos en poblaciones, por ejemplo, como ya se ha comprobado con el asbesto en las tejas, en muchas construcciones, que sí afecta a una población grande y que sí generan ciertas enfermedades porque esos estudios son complejos de realizar. Tú tienes que hacer, bueno, eso ya entran médicos, a ver estudios clínicos, con condiciones cerradas, entonces todo lo que se sabe ahorita son posibles impactos a la salud humana y a la salud de los ecosistemas y las poblaciones naturales, pero no te podría decir exactamente la contaminación por tal tipo de aditivo genera esta enfermedad. Son indicios, son pruebas, pero lo más probable es que sí. Lo más probable es que
y como la producción va a aumentar y como va a haber más partículas en el ambiente, lo más probable es que sí, dentro de las miles de enfermedades que tenemos ahorita, los plásticos van a ser otra suma más para enfermarnos, ¿no? Exacto, ok. Pues gracias por su respuesta. Si alguien más quiere hacer alguna pregunta, Juan Pietro, Saludos, yo tengo un comentario que hacer. Saludos. adelante. ¿Me Ajá, escuchan? sí. Ujú. Sí, yo vi la imagen que él presentó del caño que iba transportando los plásticos al río y del río cae al mar. Es deprimente ver eso. Una solución a corto plazo que se puede crear a nivel de todas las naciones es que se coloquen trampas de recogido de plásticos en las áreas estuarinas para poder amortiguar el impacto de los plásticos hacia el mar. Sí, concuerdo contigo, es mitigar, ¿no? Si Claro. nosotros quitamos todo ese poco de partículas grandes, pues ya sabemos que no va a haber partículas que se vayan a fragmentar y causar pues estos daños en el ambiente. Eso es verdad, pero pues lo mismo, ¿no? Eso requiere ya de las acciones políticas, ya también requiere las acciones de las comunidades. Dada la cantidad de basura, debe ser un trabajo bastante tedioso. Entonces, si desde ustedes también, desde sus comunidades, pueden comenzar a hablar con los políticos, con los líderes acerca de eso y a implementar proyectos, es una muy buena solución. No, bueno, no una solución, pero sí es una, sí es Alternativa a mitigar el corto problema. plazo. Sí, sí. Gracias. Juan, adelante. Ujú. Se me fue Juan. Juan, ¿me escuchas? Bueno, Ajá. En la Ujú. playa habíamos encontraron un delfín enredado con redes. Era chico, no era tan grande, porque no lo hubieran llevado. Y al final se pudo salvar, no se sabe si está vivo. Digo, yo no lo sé, pero lo vi. Una especie común, pero era diferente. Lo encontraron solo ahí en la cerca de los animales siempre van a la orilla para pedir ayuda. Entonces el delfín lo hizo, se fue y después tuvo que ir a la veterinaria y ahí ya se pudo salvar. Qué bueno que lo pudieron salvar. Mira que acá yo les hablé acerca de lo que pasa con las partículas pequeñas, o sea, lo más pequeño que una uña tuya, más pequeño que 5 milímetros. Coge una regla y son 5 lineecitas y eso. Pero es verdad lo que tú dices y sucede no solo por enredamientos, sino que los macroplásticos, que ya es la basura grande, no solo hay enredamientos, sino que yo creo que todos hemos visto esas imágenes de ballenas con los estómagos llenos de plástico, hemos visto las aves atrapadas. Y hace poco salió un documental en Netflix que se llama Sea Piracy. Tiene muchas críticas y tiene muchas cosas a favor, pero el documental muestra bastante eso, el problema de la basura macroplástica, que ya es otro tema porque, pero es un problema también muy grande, sí. Incluso se han visto, por ejemplo, animales que con esas, no sé cómo se llamen, donde vienen empacadas las latas de cerveza, esos los six pack, no sé cómo le llamen, animales que quedan atrapados y crecen con esos plásticos y pues no les permiten llevar una vida plena, ¿no? Entonces, también los macroplásticos son un problema muy grande y que pues también sería chévere hablar de eso. Lo que pasa es que los pescadores, en vez de guardar las redes, las tiran al mar. Entonces el delfín la enredó en la boca y en la cola. Eso se llaman las redes Entonces desde fantasmas. Sí. ahí tuvo que irse los veterinarios en moto, vinieron,
Después podrían venir en otra cosa, pero lo Bueno, llevaron. Juan, si tú puedes hablar Capaz con que uno sí. de esos pescadores, sería bueno, explícale, oye, mira, no es bueno para ti, no es bueno para nosotros, y sería bueno, ¿no? Que les expliques y No también- digo, pero yo no vi, yo vivo en Rocha, no en La Paloma. Ok. Bueno, sí, eso es verdad, sí, eso es, la pesca aporta bastante plástico al ambiente y también son y daños. Gracias Juan por aportar todos esos comentarios. Creo que Ligeia tiene una pregunta o un comentario, adelante. Sí, hola a todos. Bueno, felicitarles, está muy interesante la charla. Es difícil no caer en desesperación por todo lo que está pasando. Mi pregunta quizás se sale un poco de la charla. Quería saber si es que hay estudios, porque claro, el impacto que tiene para la salud, tanto del ecosistema como el ser humano, es muy importante. Pero hay estudios que vayan como más hacia el qué hacer con todos esos plásticos que ya están, si se puede hacer algo, no sé, como alguna vez escuché por ahí en uno de los documentales como que el plástico sea como la nueva minería, por ejemplo, como que se comience a extraer el plástico del océano para poder hacer algo, ya que estamos en un sistema capitalista, que se pueda hacer algo, como una especie de negocio, hay alguna tecnología, eso. Muchas gracias. Bien, muy válida tu pregunta y sí, bueno, mira, como les digo, es una problemática muy compleja que tiene que ser abordada por muchos lados. Entonces, primero comenzando, este año la ONU declaró la década de los océanos, ¿sí? El 2021, 2030 es la década de los océanos. Entonces, dentro de la política internacional, y la ONU como organización influyente en todas las naciones, en la gran mayoría de las naciones del planeta, tiene dentro de sus COMPES, dentro de sus planes, la contaminación plástica. Entonces, ¿qué va a aportar esta década? Va a aportar bastante conocimiento, porque es que si no tenemos conocimiento de lo que hay, de lo que se está produciendo, de lo que está pasando, de lo que puede suceder, los tomadores de decisiones no pueden pues llegar a legislar y a tomar acciones en contra de esta problemática. Por ejemplo, eso es desde la parte pues, geopolítica, ¿no? Desde la parte económica se está implementando algo que se llama la economía circular. Eso yo lo expliqué en la anterior charla. Y la economía circular pretende, pues, como su nombre lo dice, mira, esta imagen es muy chévere. ¿Sí la están viendo? ¿Pueden ver la imagen de la economía circular? No, está todavía la última diapositiva. Ok, espera ya. Ok, listo. ¿Ya la pueden ver? Sí, Sí. ya se Mira, entonces la economía circular se basa en eso. Y la ONU, y eso es lo que la ONU quiere con los planetas. Entonces, y eso es lo que, con los países, y eso es lo que se quiere implementar ahora, y es eso. Entonces, dentro de la parte económica, ¿qué es lo que más, o sea, importa en estos momentos? Porque es lo que gira el mundo alrededor del dinero, ¿cierto? Nuestro mundo gira alrededor del dinero. Entonces, una forma buena de abordar la problemática es con la economía circular. Entonces, aparte de esa producción y consumo, lo que se quiere es reciclar gran parte de los materiales que se producen y volverlo a meter en las cadenas productivas. Es por eso que ya Coca-Cola tiene todos esos objetivos para el 2030, las naciones para el 2030-2050, reducir sus emisiones, reducir pues, el consumo de plástico y enfocarnos a esta parte del reciclaje. Todo el mundo habla del reciclaje y lo mismo que se dice, pero pues realmente el reciclaje no se hace, se tiene que abordar desde un tema pues de economía, ¿no? Eso es una cosa.
Aparte de eso, pues está la academia y está la ciencia, donde se están creando nuevos polímeros, donde son biodegradables, polímeros que tienen los mismos usos y pues son más amigables con el ambiente, ¿no? O polímeros a base de biopolímeros, pero que sean degradables, ¿sí? Porque es que hay biopolímeros que no son degradables y es lo mismo. Tú puedes tener un biopolímero a partir de la yuca, pero si no es degradable, pues no estás haciendo nada. Entonces, por ejemplo, la creación de eso, incluso hay iniciativas, como por ejemplo esta, 5 Gyres, en donde se utiliza la ciencia ciudadana, ¿no? Y la educación es algo muy importante. Entonces, estos señores de 5 Gyres son una ONG estadounidense en la cual le enseñan a la gente a través de la ciencia, pues, la problemática del plástico, y se está haciendo, pues, bastante, ¿no? Y se está utilizando, por ejemplo, ellos lo que hacen es gente que tiene veleros y viajan alrededor del mundo, les dan los equipos y ellos se van a los lugares donde es muy difícil un científico o un crucero de investigación llegar, pero pues la gente viaja a través de los océanos y recogen recogen pues muestras para alimentar un sistema, una base de datos para pues ya hacer estudios más complejos. Otra iniciativa es la de este muchacho noruego, Bojan Slant, Ocean Cleanup se llama, The Ocean Cleanup Project, en la cual un muchacho a partir de un proyecto de preparatoria en los países nórdicos se inventó un sistema de robots para quitar los plásticos flotantes del océano. Entonces, él tuvo una idea bastante innovadora y le cogieron la cuerda a esta idea y ahora es un proyecto en el que le están metiendo millones de dólares. Mira, él genera estos robots. Bueno, primero fue una red jalada por un barco, pero ahora la idea es que utilicen robots para quitar la basura plástica del océano. Entonces, que haya una solución en particular, no. El problema es tan nuevo, tan complejo, que no hay soluciones, como por decirlo así, concretas, pero se están desarrollando y pues la idea es que nosotros también participemos y pues desde cada país se aporte un granito de arena, ¿no? Muchas gracias, Carlos. Gracias. Sí, te leo 2 comentarios, ¿verdad? Aquí antes de pasar con Juan, que tiene la mano arriba. Damaris Cardona nos escribe: es importante la educación al respecto. Necesitamos ir cambiando la mentalidad para ir eliminando el plástico de nuestras actividades diarias. Hay que comenzar poco a poco y motivar a otros. Y Mirna nos escribe, Mirna Figueroa dice: wow, excelente charla y necesario para educar este problema del plástico a nuestro ambiente y nuestra salud. Okay, sí, Juan, puedes abrir tu micrófono. Cuando sea grande deseo ser veterinario yo. Va a ayudar a muchos animales, de seguro que sí, Juan. Además de que ellos con su grupo de Tras las Huellas del Venado de Uruguay hacen muchísimas iniciativas, son un grupo excepcional, así que esos chicos yo sé que van a llegar muy lejos, van a hacer cosas grandes y todo gracias a la maestra María Alicia Martínez. Así que muchas gracias por eso. Quiero felicitar a Carlos por la extraordinaria presentación que acaba de dar, pero también me toma de curiosidad, no de curiosidad, sino que quiero felicitar también a Juan. Es un niño, ya está interesado en la problemática ambiental y desde ahí estriba de cómo nosotros podemos remediar el problema de la crisis climática y contaminación y demás, educando desde la etapa de la niñez y, si es posible, desde las edades preescolar. Así que yo felicito a Juan, que es el primer niño que yo veo envuelto en una presentación. Lo felicito de acá de Puerto Rico por su buena iniciativa de estar con el interés de proteger el medio ambiente. Carla, te pregunto, ¿Juan es parte de movimiento de Tras las Huellas del Venado? Sí, él es parte del grupo de Tras las Huellas del Venado. Por eso es que son unos chicos muy activos, trabajan y hacen muchas
muchas labores de conservación y de verdad Y que ellos los de Uruguay. sí. Ok, pues me emocioné mucho cuando lo escuché hablar, porque te acuerdas, yo les di un curso precisamente de reciclaje, de material de reciclaje e hicimos manualidades con material reciclable. Y esto me alegra mucho, sí, son niños que están muy activos y María es una líder excelente, excelente. Felicidades, Juan. Necesitamos muchos Juan en este movimiento. De verdad que sí. Sí. Así mismo es. Precisamente el viernes voy a estar dando una charla a niños, una invitación que me hizo Carla, a niños de 8º grado, ¿verdad, Carla? De 8º, o sea, creo De que kinder, son de 8 a 13 años. de kinder Y a octavo, esto, exacto, y esto, pues lo que queremos es eso, motivar a los niños para que empiecen a entrar en ese mundo y a darse cuenta de cuán importante es esto, porque yo a mi hija desde pequeña empecé a hablarle del cambio climático, ella caía en pánico, pero ahora que tiene 33 años, ella con la conservación del ambiente es bien cuidadosa y así mismo está educando a mi nieta. Así que tenemos que ponerle esto en las manos a los niños para que ellos empiecen desde ahora, porque después nosotros nos vamos y ellos son los que se van a quedar con este planeta y es lo que los que tienen que trabajar con esto. Claro. Otro punto importante es que el ser humano ya adulto es más difícil cambiarle las conductas, mientras que un niño se va educando y se va formando, y en ello, pues desde ese punto de vista, estriba pues las esperanzas de nuestro planeta. así mismo es. Ellos son nuestro presente y son parte del futuro también. Así que por eso es que hay que motivarlos y empoderarlos, ¿verdad? Para que sean los nuevos líderes. Tengo otro comentario por aquí de José Camacho, ¿verdad? Dice, muy buena presentación, gracias. Aunque la labor de educación y trabajo voluntario recogiendo plásticos en las playas, como ejemplo, hacen una diferencia, el cambio debe venir a un nivel más alto. Debemos colocar políticos simpáticos a las causas medioambientales en los gobiernos para que veamos un cambio mayor. Hay una serie de proyectos que buscan sustitutos que sean amigables al ambiente. Apoyemos estos proyectos siempre que podamos. Y creamos una necesidad del plástico en nuestras vidas y la única manera de eliminarlo es sustituyéndolo por materiales que sean benignos al ambiente. Platos de hojas de plátanos en vez de plástico, ¿verdad? De celulosa y etcétera. Y José también nos dice, aquí en Puerto Rico, no, es Malta, discúlpame, es Malta, que aquí en Puerto Rico los políticos no tocan este tema, hay que despertarlos porque si no nos come la basura. Eso es muy cierto. Así que, y por ahí siguen los comentarios, ¿verdad? No sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta, ¿verdad? María Montalvo nos dice, excelente, Dios permita y estos cambios sean pronto y nuestro planeta sea un mundo limpio, no solo para nosotros, sino para las generaciones futuras. Providencia nos dice, hay que ver cómo los países están trabajando para reciclar. Manuel Alejandro te da las gracias, Carlos, ¿verdad? Por concientizarnos sobre lo que pasa en nuestro planeta, sembrando la semilla de conciencia ambiental en los nuevos niños. Ok. Y Providencia nos dice, en especial Puerto Rico, ¿qué está haciendo con el reciclaje? Esa es una pregunta que nos hacemos todos, Providencia. En Puerto Rico tenemos un problema serio con eso. Sí, es serio, Carla. Lamentablemente, uno recoge y utiliza mucho material, como dijeron los compañeros y como dijo el expositor, de que somos parte de esta contaminación del plástico y el plástico nos rodea, el plástico es parte de todo lo que usamos. ¿Y qué estamos haciendo? Porque ya lo sabemos, ya esto tenemos que trabajarlo ya y sigue la basura y uno sigue participando y sigue uno viendo basura y basura. La educación ambiental como que, discúlpenme compañeros, pero es que es como que no se cansa, esto sigue. Es horrible, discúlpenme, pero es que uno necesita como una batería de ver que esto empieza a cambiar y como dice una de las compañeras, hay que ver que los políticos empiecen a tomar acción en esto.
realmente. Sí, gracias. Así mismo es, Providencia. Gracias por compartirlo, ¿verdad? Tu frustración es la misma que la que tenemos muchos de nosotros, ¿verdad? No solamente en Puerto Rico, estoy segura que en todos los países, porque es un problema que tenemos todos en común y que a todos nos afecta por igual y que nos damos cuenta, ¿verdad? Que cuando vamos a las playas, a veces aquí en Puerto Rico hacemos limpieza y encontramos basuras con etiquetas que vienen de otras islas y otros lugares y es como que, ajá, uno se pregunta, wow, desde tan lejos esto está aquí, de qué manera, o sea, el impacto que tiene. Y como había dicho Juan, ¿verdad? Que no solamente los delfines, recientemente también hemos encontrado en las playas tortugas atrapadas en estos hilos de pesca. Y es algo bien lamentable, ¿verdad? Porque se pierden estas especies y pues es algo que nosotros no lo podemos recuperar, ¿verdad? Y pues hace falta crear conciencia y esas políticas como tal, ¿verdad? Que es lo más importante. Entonces, Katiria Díaz nos hace la pregunta, ¿los microplásticos han afectado a la agricultura? Tremenda pregunta, muy buena. Ok, bueno, no he leído mucho al respecto, muy buena pregunta, pero sí, también. De hecho, los microplásticos, como les digo, están presentes en todo lado. Parte de lo que entiendo es, por ejemplo, esta absorción de metales pesados. Si llegan acá, o sea, ustedes saben que en los campos de cultivo hay regadíos, también se ha desviado los cursos de agua y pues quiéralo o no, hay actividades donde pues se generan microplásticos. Entonces, lo mismo, como decía Carla, uno no sabe cómo llegan plásticos de otras islas, pues en el caso del mar son las corrientes y los vientos, pero en el caso de la tierra, el suelo, eh, y la grafología nos muestra que el cielo también es, perdón, el suelo es bastante dinámico y el suelo se mueve y el suelo tiene agua y el suelo está cambiando. Y esos efectos de lixiviado y escorrentías también han llegado a la agricultura. Que sepa impactos puntuales, no, pero también si se está afectando en el océano, yo creo que también debería estar afectando la agricultura de un modo u otro. O si no está afectando la agricultura, a través de los microplásticos pueden llegar metales pesados y estos metales pesados pueden ser absorbidos por las plantas, pueden ser biomagnificados y pues llegar eventualmente a nosotros, ¿no? Entonces, no sabría puntualmente, pero sí, yo creo que eso también se ha abordado bastante. Muchas gracias. Katiria tiene la mano levantada, ¿verdad? No sé si quiere hacer una pregunta, Katiria, algún comentario. Sí, mi pregunta va relacionada porque como casi todos estos microplásticos, la presentación se dirigió hacia cómo afecta los océanos, lógicamente. Pues nosotros somos bastante consumidores de lo que son los pescados, pues por el hecho de que pensamos que es una buena fuente de omega 3 y realmente yo vi también ese documental en Netflix que él estaba hablando de Seaspiracy y va muy atado al tema del plástico como tal. Es muy bueno, si no lo han visto es bien recomendable. Pues si un ejemplo nosotros pudiéramos educarnos tanto a utilizar cada vez menos el plástico y también movernos a otro estilo de vida, como comer más de lo que es la tierra y eliminar un poco el consumo de los peces, pues yo creo que entonces también, en cierta forma, esto es como algo más personal, que pues podemos ir limpiándonos poquito a poco, ¿verdad? A lo mejor no un 100% porque el problema es algo grave, por lo que acabamos de ver en la conferencia. Pues por lo menos uno, no dejarle la responsabilidad enteramente a lo que es el gobierno, porque esto es un problema que va escalando más de lo que es una posición de a lo mejor un gobernador, esto es algo que el consumerismo como tal, todo lo que consumimos es plástico. Así que poquito a poco cada uno va haciendo un estudio personal de lo que consume y pues entiendo yo que a lo mejor uno se contagia, dos se contagian y tres y podemos ir cambiando nosotros mismos las necesidades básicas de cada uno. Yo quisiera aportar a lo que dice Catrina como para ya sintetizar también que
Es por eso que les digo que el problema es multidimensional, o sea, viene desde nuestros hábitos, de nuestra propia persona, nuestras casas, los barrios, las comunidades, y también llega hasta arriba, hasta los políticos que nos han tomado. Entonces, aunque muchos problemas del mundo nos están agobiando, sociales, económicos, ambientales, yo siempre pues soy muy positivista y siempre me gusta mantener como que la buena energía y ser muy positivo, que estas pequeñas acciones, estas charlas a estos niños que le estamos llegando, a estos niños que estamos educando y todas esas pequeñas acciones pues nos deberían gratificar y bueno, y estamos en el trabajo, ¿no? Por algo se comienza, por algo se avanza y la idea es no tampoco parar, sino que pues tratar de seguir toda la vida, ¿no? Ese es como realmente se llega a ser prescindible, ¿no? Pues, gracias, ¿verdad? ¿Alguien más quiere Hola, hacer una pregunta? ¿Me permite? El que quería añadir algo a lo que estaba diciendo Katiria sobre, pues ella habla de que lo ideal sería consumir de lo que de la tierra. Entonces, también en la tierra tenemos otro problema y hay alguien que está hablando. Okay. Sobre consumir de lo que, ¿verdad? De la tierra, cambiar de los hábitos alimenticios, pero también tenemos problemas de lo que consumimos de la tierra, que por la cuestión de los pesticidas que a veces le echan a las plantas. Tenemos aquí en Puerto Rico muchas industrias que trabajan con esto. Así que lo ideal sería sí consumir de la tierra, pero de lo que nosotros mismos podamos cultivar, crear en nuestros hogares, ¿verdad? Pequeños huertos caseros, y de ahí entonces estar seguro que lo que estamos consumiendo de la tierra también es sano. Así mismo es, Marta, muy cierto. Todas las acciones que nosotros podamos tomar, ¿verdad? Como mencionaron en un comentario por ahí por el chat, todos podemos hacer una diferencia, ¿verdad? Desde el espacio en el que estamos. Que nunca pensemos que ninguna acción es lo suficientemente pequeña, ¿verdad? Como para no hacer una diferencia o tener un impacto. O sea que, ¿verdad? Todos podemos aportar, y especialmente ya sabemos el tema del reciclaje está tan trillado, ¿verdad? Pero sabemos que realmente pues el reciclaje no es la opción, ¿verdad? Son otras opciones y otros métodos los que tenemos que utilizar, ¿verdad? El reciclaje es solo uno de ellos, pero pues tenemos que saber las cosas que compramos, ¿verdad? Y no el consumerismo que nos está matando también como tal. Sí, Juan, dime, abre tu micrófono. Cada pequeña acción hace un cambio en el planeta, porque los animales tienen más años que nosotros. Cuando nosotros vinimos después de la prehistoria, de los dinosaurios, ellos ya estaban en esa época, hasta después que se extinguieron los dinosaurios, y cada acción que podemos hacer, cada pequeña, hace un cambio en el planeta. Muy cierto, sí mismo. Qué lindo, eres grande, Juan. De verdad que sí. Y verdad, más allá de ver todo con una negatividad, ¿verdad? Como dice Carlos, yo comparto el mismo pensar que Carlos, es como que trato de ver también las cosas de una manera positiva. El mundo está cambiando, todo es diferente, ¿verdad? Y pues así como hay muchas cosas negativas pasando, también hay muchas cosas positivas, y yo siempre he pensado que no se comparte tanto lo positivo, ¿verdad? Como lo negativo. A veces se le da más énfasis a todo lo malo que está pasando, pero dejamos lo negativo, dejamos lo positivo de lado y no se comparte, ¿verdad? Y estas iniciativas
como las de estos jóvenes, ¿verdad? De Tras las Huellas del Venado, las iniciativas que hacemos nosotros en Roots and Shoots y muchos otros compañeros en Puerto Rico que están trabajando, ¿verdad? Con sus diferentes grupos. O sea, son estos pasitos, ¿verdad? Y estas pequeñas acciones que hacen que si todo se une, pues hace algo grande, ¿verdad? Y que aporta a la conservación como tal. Así que exacto, como dicen por ahí en los comentarios, tenemos que despertar, ¿verdad? Y tomar acción, que es ahora, no es mañana, que aún estamos a tiempo, que todavía tenemos una ventana y que tenemos que hacer lo que es correcto, ¿verdad? Por nosotros y por las generaciones futuras. Como tal. Dice que la economía circular, dice por ahí Soranelli, la economía circular podemos disminuir nuestros residuos hasta un 80%. Así que nada, ¿alguien más tiene? Carla, una vez más, ¿me permite? Sí, Carla, claro. yo entiendo a unas compañeras hablando y siento su frustración y la entiendo en cuanto al reciclaje en Puerto Rico que está muerto. Yo entiendo que también en otros países está ocurriendo lo mismo, pero hay un deber comunitario ciudadano, porque no todo se le puede dejar al gobierno. Ahora, esto de que, cogiendo el caso de Puerto Rico en particular, el gobierno ha abandonado el reciclaje porque esto tiene un propósito. Y el propósito es cuando los vertederos no aguanten más, que la basura esté acumulada por donde quiera, que ya no hay alternativa ante la problemática tan grande que podamos tener, entonces ellos van a justificar lo que se conocen como incineradores, que ya en el pasado intentaron colocar uno. Y este es el plan del gobierno detrás de todo esto, dejar que la problemática continúe. Ellos se hacen de la vista larga y después van a decir, te tengo una solución de inmediato y a corto plazo, los llamados incineradores. Y eso es algo que debemos tener consciente nosotros y tenerlo presente, que esa es una estrategia que la tienen callada en estos momentos. Así mismo es. Muchas gracias por compartir. Elvin, ¿quieres decir algo? Sí, lo dejé casi para lo último. Estaba pensándolo, pero según dejándome ya por el comentario que dijo el amigo ahora, en los gobiernos del mundo existe una palabra que se llama conspiración. Y los gobiernos conspiran contra muchas cosas y ellos no van a eliminar la industria del plástico de alguna manera. Ellos siempre porque eso deja muchos millones de pesos. La industria del plástico eso se deriva del petróleo. El petróleo es el que controla el mundo. Nosotros estamos rodeados de plástico alrededor del mundo. ¿Y ustedes creen que el gobierno va a hacer algo para eliminar esa industria? Nunca. Nosotros tenemos que luchar con recogerlas y llevarlas a otro lugar y infectar a otro lugar porque tampoco se recicla. El plástico no se recicla aquí en Puerto Rico. Lo que hacemos es de recogerlo de la playa y infectar un terreno en otro lado. Así es lo que se hace en Puerto Rico. La conspiración es bien grande. Los gobiernos no buscan resolver muchas cosas por conspiración, lamentablemente. Y yo soy consumidor del plástico. Yo bebo agua en plástico todo el tiempo porque el agua del grifo aquí en Puerto Rico, aunque el gobierno te diga sale amarilla, pero es potable. Potable es una agua apta para el consumo humano. Pero yo no quiero que una agua amarilla con bache sea apta para el consumo humano. Y el gobierno no sale así, el acueducto te dice, no te la puedes beber, caliéntala y bébetela. No, tenemos que seguir consumiendo plástico, lamentablemente, aunque uno quiera hacer la obra. Ese es mi comentario. Gracias por compartirlo, Elvin. Pero pues sí, siempre, exacto, frustrante y se siente la frustración, pero siempre pueden encontrarse opciones, aunque pues uno no lo vea muy claro ahora, pero siempre hay algo que se podrá hacer. O sea que, bueno, tenemos que quedarnos con eso. Entonces, Milagros Caraballo nos hace una pregunta, ¿verdad? Dice, ¿cómo se puede determinar las concentraciones y tipos de plásticos que representan un riesgo? ¿Me puedes repetir otra vez la pregunta, por favor? Y dice, ¿cómo se puede determinar las concentraciones y tipos de plásticos que representan un riesgo? Me imagino que debe ser. Bueno, listo. A ver si entendí un poquito bien.
Si tú quieres, volviendo a los riesgos son lo que decíamos, ¿no? Lo que puede estar ahí, la probabilidad de que estén ahí y que puedan afectar el ambiente, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, te doy un ejemplo en particular, el trabajo que estoy terminando, y es, por ejemplo, nosotros quisimos determinar las concentraciones de plásticos flotantes en la ciudad donde yo vivo, en Santa Marta, Colombia, que es una ciudad costera. Nosotros ¿qué hicimos? Lo que hicimos fue en un bote, en una lancha, arrastramos una red, eso se llama una red manta porque se parece a una mantarraya, que tiene dos flotadores y una boca grande, que es lo mismo que se utiliza para recoger zooplancton, fitoplancton. Y lo que hicimos fue filtrar mucha agua por 30 minutos, pasábamos por varios sectores de Santa Marta, y después de eso, con tamices, separábamos pues, el material biológico y el material plástico, y eso sí es manual, por ejemplo. Tú lo cuentas. Y a partir de eso, pues existen otros tipos de estudios. Entonces, tú, ¿cómo haces en general? Lo primero que tienes que hacer es lo que yo les digo, es una línea base. ¿Cuánto se tiene? Y de ahí en adelante, o sea, lo ideal sería hacer un monitoreo, ¿no? Cada año ir midiendo cuánto plástico tenemos en los distintos ambientes marinos, no solo en el que está flotando, cuánto nos está arrojando el río, cuánto tenemos en las playas, cuánto tenemos en el fondo. Entonces, las metodologías son particulares y los tipos de plástico dependen también del tipo de ambiente donde estemos. Por ejemplo, los plásticos más comunes que se encuentran flotando son el polietileno y el poliestireno, lo que nosotros conocemos como el icopor y el PET, ¿sí? Que son donde viene el agua embotellada y todo eso. Son plásticos de pocas densidades que quedan flotando en el ambiente, y lo que se hace es que se envían a laboratorios. Existen varias técnicas a través de espectros de luz, espectrofotometría y bueno, varias técnicas analíticas en las cuales tú puedes determinar qué tipo de plástico tienes, y eso te dice entonces más o menos de qué ambiente, en qué ambiente estás, ¿no? Entonces, ya la suma de todos esos estudios y la suma también de estudios socioeconómicos, cuánto se produce, cuánto se está reciclando, es lo que nos pueden decir los riesgos. Eso es una suma de todo, es un bastante complejo, o sea, es un trabajo de harta gente para saber cuáles son los riesgos. Uno los sugiere, pero pues para saber exactamente los riesgos, pues se necesitan trabajos, como les digo, en un ámbito multidimensional. No sé si esa era tu pregunta. No sé, ¿verdad? Si Milagro está por ahí, pero si está por ahí nos puede decir, pues se lo agradeceré. No, pues, como que era, muchísimas gracias de verdad, Carlos, por compartir todo tu conocimiento, ¿verdad? Y por este espacio, por sacarle tu tiempo y conectarte con nosotros. Así, Milagro dice que sí, que muchas gracias. Se la contesta. Ok, no, gracias a ustedes por escuchar esto. Para mí es también parte de lo que ustedes dicen es muy válido, la educación, y pues estos son espacios pues no formales, pero sí son espacios de educación y espacios que pues todos nosotros deberíamos hacer para poner nuestro granito de arena y hacer de este mundo algo mejor, ¿no? Mira, yo vi por ahí un comentario de Juan, una pregunta que dice, él pregunta, ¿podemos cambiar el 9% al 100%? ¿Por qué no? O sea... No era pregunta. Digo, ok. No, es comentario, sí. Es un comentario, ok. Él lo afirma que sí, que se puede cambiar ese 9% a un 100%. Exactamente. Mejor todavía. Yo, ¿por qué no? Gracias, ¿Cierto? No, yo digo que sí se puede, pues es una tarea un poco difícil porque hay ciertos materiales que no son reciclables, como también lo hablé en la anterior charla, pero yo creo que sí, en un futuro
o sea, la humanidad creará y diseñará materiales más amigables, biodegradables, reciclables y yo creo que sí, yo creo que sí. Los seres humanos son capaces de crear el problema y también crear las soluciones. Eso Sí. es algo Amén. increíble. Yo creo que las soluciones que vengan para eso va a ser de comunidades, no va a ser de gobierno ni de ninguna industria grande, va a ser comunidades, alguien que está buscando solución y después patentizar lo que encuentre y si el gobierno quiere ayudarlo para que se lleve a cabo. Pero que se encuentre, cualquier invento que se encuentre para combatir con el plástico, va a venir de las comunidades. El gobierno se va a arrancar en no resolver nada. Es un trabajo en equipo, en conjunto, como mencionó Carlos. Se necesita ¿verdad? Que todos aporten, ¿verdad? Y que todos trabajemos como comunidad, gobierno, es una unión de todos. Y al fin y al cabo, aunque sí, tenemos muchos problemas con nuestro gobierno, ¿verdad? Pero también hay personas dentro del gobierno que también buscan opciones, que no todos los que están en el gobierno, ¿verdad? Son lo peor, como, ¿verdad? Dentro de todo. O sea, hay que buscarlos, pero sí están ahí. Siempre hay uno que otro que ayuda, pero sí, definitivamente las comunidades son las que tienen que empoderarse, ¿verdad? Pues para poder trabajar y echar adelante los proyectos. Y nada, Soranieli dice, la economía circular apunta a eso, cero generación de residuos. Bueno, no sé si alguien más tiene alguna última pregunta, ¿verdad? Que quieran hacer, o algún último comentario. O Carlos, ¿verdad? Si le puedes dar un mensaje, ¿verdad? A los que están viéndote por las redes y a los chicos como Juan, ¿verdad? De algo más que quieras aportar, ¿verdad? Antes de... Bueno, yo creo que es eso, sí, no es tanto de buscar culpas, no es tanto de mirar, es lo que yo trato todos los días de hacer desde mi persona, desde mi familia, y es eso, comenzar desde lo individual, cambiar nosotros primero y yo sé que si se puede pasar esa ola de cambio, pues eso puede llegar pues hasta las altas esferas del poder. Y bueno, muchas gracias por escucharme y espero que esto se le haya servido, así sea a uno solo. Y para mí ese es una labor bien hecha y bueno, muchas gracias. Estamos agradecidos, muy buena charla, excelente. Se conectaron 65 personas, 66, y todos estuvieron muy de acuerdo en que la charla fue muy buena. Muchas gracias, Carlos, por tanto conocimiento. Sí, de verdad que sí. Por sacarle tu tiempo, ¿verdad? Por conectarte con nosotros esta noche. Que la charla que tuvimos contigo el año pasado también fue excelente sobre el plástico, ¿verdad? Y pues todo lo que acarrea esto. Así que está en nuestro canal de YouTube. Los que estén interesados, ¿verdad? Pues le podemos compartir el enlace de la charla de Carlos. Nos pueden enviar un email, cualquier cosa, y se los compartiremos. Así que nada, bueno, de mi parte, ¿verdad? Nada, Carlos, eternamente agradecida, como siempre, es un placer escucharte. Me encanta la charla, la forma en cómo tú hablas y pues, todas esas cosas, ¿verdad? Así que te lo agradezco muchísimo. Pues nada, si nadie más tiene alguna pregunta o comentario, ¿verdad? Pues yo entiendo que hasta aquí lo podemos dejar. Pues los que puedan, ¿verdad? Encender sus cámaras pues, para poder tirarnos una foto. Y ya aquí, ¿verdad? Carla, Ajá. yo quiero hacerle una pregunta, pero de la cultura de él, aparte que no es de acá, para que me explique qué es una bandeja paisa. Ok, está bien. Dame parar la grabación. Que me explique qué es una bandeja paisa y yo no puedo pedir.